Buenos días hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro culto online. Esperamos que el Señor esté bendiciendo sus vidas grande y poderosamente y que en este domingo podamos estar con un corazón dispuesto y una mente preparada para recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y bueno, antes de iniciar, quería compartir con ustedes una porción que se encuentra en el libro de Salmos, en el capítulo 135. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben el nombre del Señor. Siervos del Señor, alábenlo. Ustedes que permanecen en la casa del Señor, en los atrios de la casa del Dios nuestro. Alaben al Señor porque el Señor es bueno. Canten salmos a su nombre, porque eso es agradable. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Tu diestra. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder.
Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Buenos días, que el Señor los bendiga. Lindo estar juntos otra vez. Hemos compartido el domingo pasado un culto unido que, como dijimos, fue armado por la gracia de Dios. Y hoy nuevamente encontrándonos para buscar la presencia del Señor. Son tiempos inquietantes, son tiempos profundos, son tiempos desafiantes, el cual el Señor nos llama a perseverar juntos como comunidad de fe. Como dice la palabra de Dios en Hechos, ¿no? Que todos perseveraban unánimes y juntos. Por eso, de esta manera quisiera empezar orando, entregándole al Señor este día y nuestro tiempo de culto. Señor, queremos darte gracias porque somos tu pueblo. Somos un pueblo especial que vos llamaste, que vos a lo largo de los siglos fuiste construyendo, fuiste encaminando, nos fuiste presentando, Señor, y de esta manera juntos hemos podido consolidarnos como comunidad de fe. En nuestro caso aquí en Remedios de Escalada, pero a lo largo del mundo tu iglesia desafiada también y pujante. Por eso hoy rogamos que bendigas a tu pueblo y que bendigas este tiempo, este servicio, este culto del domingo, en el cual nos encontramos con vos para que nos hables y para que nos guíes. Bendice todo tu pueblo hoy, Señor, todas las iglesias, todas las familias representadas en este
este ámbito y tu bendición esté sobre cada uno, Señor, de nosotros. En tu nombre, amén. Leemos en el libro de Juan, capítulo 1, versos del 35 al 42. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios». Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: «¿Qué buscan?». «Rabí, ¿dónde te hospedas?». Rabí significa maestro. «Vengan a ver», les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo». Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro». Leemos en el libro de Mateo, capítulo 28, versos del 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Bien, hermanos, gracias por las lecturas. 2 lecturas tenemos en el día de hoy. La primera está en Juan capítulo 1, la segunda Mateo capítulo 28. Hoy vamos a hablar de 2 palabras: encuentro y descubrimiento. Esto es precisamente lo que sucede a lo largo de todos los evangelios, pero en particular comienza esta historia de Juan con una premisa simple, una palabra simple: hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Estamos muy cerca del tiempo de Pascua. Recordemos que Jesús fue a la cruz en un tiempo de Pascua, de mucha tensión. Pero este proceso inicial que sucede aquí en Juan, que parece sencillo, parece un encuentro de niños. Este encuentro se produce de la siguiente manera. Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, se encuentra con el Mesías y le dice a su hermano Simón Pedro: hemos encontrado al Mesías. Había una gran necesidad en el pueblo, porque ellos sabían que el Mesías venía, pero una cosa es pensar que el Mesías viene y otra es encontrarlo. Por eso digo, hoy vamos a hablar de estas 2 palabras: encuentro y descubrimiento. En este proceso inicial, encontrar es cuando uno tiene un primer impacto, un primer impacto visual o personal con alguien. Por lo general puede ser algo fugaz o no, pero es un encuentro, no queda en eso. Sin embargo, el descubrimiento es un proceso mucho más profundo. ¿Por qué? Porque descubrir tiene que ver con develar, sacar a la luz, exponer. Y eso implica algo mucho más profundo, ¿no? Implica un tiempo de comunión, implica un proceso, implica un tiempo de conocimiento del uno con el otro, de un ida y vuelta, cosa que un encuentro fugaz no nos permitiría hacer semejante proceso. Bueno, esto es lo que sucede precisamente en los discípulos de Jesús. Este encuentro fugaz genera en el tiempo un profundo descubrimiento que lleva al vínculo.
Este vínculo de Jesús con los discípulos genera esta sinergia, esta dinámica de vida que a lo largo de todo el proceso ellos van descubriendo de Jesús experiencias ricas para ser vividas y experimentadas. Y este proceso de deslumbramiento inicial va dando lugar también a un tiempo nuevo, exponiéndose ellos, aprendiendo de las experiencias de vida, aprendiendo del caminar con Jesús. Este descubrimiento ya no es un encuentro. Este encuentro se produce en un descubrimiento profundo que genera en ellos un proceso de maduración espiritual, un proceso nuevo en sus vidas que los llevaría luego a lo que vamos a compartir ahora. Mateo capítulo 28. Por eso decimos, este encuentro inicial de Juan, que parece inocente, ¿no? Lleva a este final de Mateo, que implica un largo peregrinaje con Jesús, un largo descubrimiento y desarrollo en la vida de los discípulos, y el momento clave, que es cuando Jesús tiene que comisionarles a ellos la responsabilidad de seguir adelante para que sean sus discípulos y de esta manera darle nacimiento a lo que nosotros hoy llamamos iglesia. Acompáñenme, vamos a ir a Mateo capítulo 28, a partir del versículo 16. Mateo 28, capítulo 16. Este capítulo de Mateo describe otro momento distinto. Como decíamos al principio, ya no es el encuentro inicial cargado de cierta inocencia, ¿no? Es un momento distinto, es un momento donde ellos, transitando juntos, habían aprendido a recorrer camino con Jesús. Era un momento donde ellos ya iban siendo desafiados a experimentar lo nuevo, lo que venía, y lo que venía precisamente tenía que ver con lo que Jesús les había enseñado a lo largo de todos estos años. Versículo 16 nos dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Recordemos que aparte de los 12 discípulos, había muchísimos otros discípulos que seguían a Jesús. Estos 12 fueron los encomendados para una tarea en particular, pero había muchos otros que estaban alrededor de él. Es interesante que en los momentos, Dios a lo largo de la historia habla de muchas maneras y en muchos lugares distintos, pero para las decisiones verdaderamente trascendentales, Él habla desde lo alto. Recordemos, si no, la historia de Moisés, cuando el Señor le da las tablas de la ley, que lo lleva hasta lo alto del monte Sinaí, para ahí darle esas tablas y explicarles cómo ellos se tenían que manejar a lo largo de la vida. Bueno, en esta situación puntual, Jesús también les habla en lo alto de una montaña, y en este lugar los encomienda, les da una gran comisión a cumplir para el futuro. Lo primero que hace Jesús cuando los convoca es decirle, en el versículo 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En lo primero que le dice Jesús a los discípulos es: esto yo no lo hago por mi propia cuenta, sino lo hago por la autoridad que me ha delegado el Padre. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas van hablando de esta autoridad del Mesías, de esta autoridad que iba a tener Jesús. Y en el versículo, en Isaías 22, versículo 22, nos da una clave muy profunda respecto a esta autoridad del Mesías. Dice: sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abre, nadie podrá cerrarlo, y lo que él cierra, nadie podrá abrirlo. Tremenda autoridad Jesús delega a sus discípulos. Y yo me pregunto que en estos tiempos que nos tocan vivir, desafiantes, distintos, difíciles,
esta misma autoridad que Jesús delegó en sus discípulos, la delega en nosotros, los discípulos de esta generación. Y esta autoridad que el Padre le ha dado a Jesús, ¿no? Como compartíamos, de abrir lo que Él abre, nadie lo podrá cerrar, y lo que Él cierra, nadie podrá abrirlo. Esta autoridad delegada para nosotros como iglesia de Cristo en este tiempo, debemos apropiárnoslo para enfrentar los tiempos que nos tocan vivir. Tomemos entonces este primer consejo de Jesús para con ellos. Lo primero es una autoridad delegada del Padre para con ellos. Con esa autoridad de Jesús en nuestra vida podemos ir a cualquier lado. Con esta autoridad delegada podemos enfrentar cualquier situación, podemos atravesar cualquier dificultad. Y la necesitamos como ellos también la necesitaron en los momentos difíciles. Tan solo recordar esos 3 días que Jesús estuvo en la cruz. Ellos necesitaron esa autoridad. Y luego de la resurrección y luego del llamado a ser discípulos, ¿cuánto más? Así que lo primero es esta autoridad de Jesús delegada. Lo segundo en el versículo 19 es esta comisión encomendada de hacer discípulos, pero no hacer discípulos con su propia voz, con su propia energía, o con sus propias fuerzas, o con su propio ánimo, o como se sentían en ese momento. No. Era hacer discípulos con esta autoridad delegada por parte de Jesús. Versículo 19 nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta entonces autoridad, esta comisión. Y por último, en el versículo que sigue, en el versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y finaliza el versículo 20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, no solamente tenemos autoridad delegada, no solamente tenemos una comisión a ejecutar en el tiempo que nos toque estar en esta tierra, sino también tenemos esta promesa segura de parte del Padre a través del Hijo, que no vamos a estar solos, que el Señor estará con nosotros cada día hasta el fin del mundo. Así lo expresa este pasaje de Mateo 28, versículo 20. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Encuentro y descubrimiento. ¿En qué estadio estamos? Muchos nos hemos encontrado con Jesús, pero lo hemos descubierto. Muchos hemos experimentado este primer encuentro y profundo, no sé si profundo, pero inocente, lleno de perplejidad, como tuvieron ellos, lleno de conmoción. Fue un encuentro profundo, fue un encuentro genuino, pero fue un encuentro. Y a partir de este encuentro es donde Jesús se aparece a nuestra vida para recordarnos esta promesa. Caminemos con Jesús para descubrirlo en profundidad. Él quiere que nosotros lo podamos descubrir y Él quiere ser descubierto por nosotros. Quiero animarte para que este sea un tiempo profundo de comunión con Él. No nos quedemos solamente con este encuentro inicial. Vemos que entre el principio de Juan y el final de Mateo hay todo un peregrinaje. Solo nos bastaría leer todos los evangelios para ver todas las experiencias que ellos vivieron con el Maestro y cómo esas experiencias expusieron a ellos lo mejor y lo peor de lo que tenían. Eso fue el proceso de estos 3 años con Jesús, exponer afuera todo lo que tenía que ser transformado. Recordemos que descubrir quiere decir sacar a la luz y exponer todo lo que está oculto. Eso quiere decir descubrir. Y en este descubrimiento, en el caminar junto a Jesús,
a lo largo de estos años, ese proceso cada vez se va haciendo más fuerte y más presente. Recordemos, como decíamos hace un rato, que muchos discípulos seguían a Jesús, pero no todos estuvieron con él hasta el final. Algunos quedaron simplemente deslumbrados con este encuentro inicial, donde Jesús hacía milagros, donde Jesús hacía sanidades, y luego quedaron ahí, a mitad de camino. No se animaron a descubrirse y no se animaron a descubrirlo. Porque el descubrirse y descubrirlo nos lleva a nosotros una enorme responsabilidad de vida. Conocerlo a Él en profundidad nos lleva a un profundo compromiso, responsabilidad con Él, que no todos están dispuestos a seguir. Por eso queda tan evidentemente marcado en este proceso el encuentro, ¿no? y vivir en la profundidad de Él. El encuentro y el descubrimiento. El encuentro inicial o al descubrir en lo profundo. Jesús quiere animarnos en este tiempo a descubrirnos delante de Él para que Él pueda hacer en nosotros este gran proceso que quiere hacer. Hoy caminamos con Jesús, aún en medio de estos tiempos difíciles. Porque 3 cosas vemos en estos capítulos que el Señor nos ha enseñado y nos encomienda. Primero es que su autoridad está con nosotros. Claramente lo dice este pasaje. Es como si hoy Jesús te llevara a lo alto de una montaña y te dijera: la autoridad que me delegó el Padre la delego en ustedes como discípulos y discípulas de Jesús. Lo segundo es, esta autoridad o con esta autoridad ustedes van a caminar a lo largo de sus vidas para que en los momentos de dificultad y prueba puedan atravesarlos seguros y confiados. ¿Por qué? La tercera, la promesa, porque estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Tremenda palabra para ellos que enfrentaban esta gran comisión, peregrinaje, esta vivencia espiritual, este viaje que hacían, que despliega todo el libro de los Hechos, estas maravillas que esos hicieron, porque ellos creyeron, ellos se apropiaron de esa autoridad que Jesús les había delegado, ellos tomaron esta gran comisión como una responsabilidad y ellos estaban seguros y confiados que Jesús estaría con ellos todos los días, hasta el fin del mundo. Tal vez de algo de esto nosotros también tengamos que apropiarnos en este tiempo, porque lo que Jesús dijo para ellos también lo dice hoy para nosotros. No estamos solos, tenemos y caminamos con la autoridad de Jesús. Tenemos una tarea para hacer en medio de un mundo lleno de violencia, lleno de tensión, lleno de amargura, lleno de dolor, y hoy podemos también decir lleno de incertidumbre. También podemos asegurar con claridad y con seguridad que esta promesa de Jesús está en nuestra vida. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Animémonos juntos y confiando en esta palabra que es viva y que en este tiempo tan particular que nos toca vivir quiere enseñarnos a Jesús a caminar con Él. Quiere enseñarnos a que todo lo que Él tenga para brindarnos a nosotros lo puede hacer siempre y cuando que nuestra vida no sea un encuentro fugaz con Él, sino sea un encuentro profundo para descubrirlo y para vivirlo y para apropiarnos de esta bendición de Dios como un regalo suyo de la gracia. El descubrirlo y el descubrirnos nosotros delante de Él para crecer juntos en la fe, caminando con Él, aprendiendo de Él y siendo transformados en su presencia. No nos dejemos vencer por las voces que vienen de afuera. No nos dejemos atormentar por las noticias que recibimos día a día. Nuestro consuelo y nuestra fortaleza vienen del Señor, Él mismo,
que hizo el cielo y la tierra, el mismo que encomendó a su Hijo a morir en la cruz, el mismo que delegó autoridad a sus discípulos y el mismo que nos da seguridad a nosotros para caminar junto a Él todos los días de nuestra vida, aún hasta el fin del mundo. Hermanos, animémonos. Quiero en esta mañana también animarte a que podamos expresar esta realidad en nuestras vidas. Que podamos tener un tiempo de oración profundo, inquietante, que podamos descubrir los planes de Jesús en este tiempo. Solamente podemos lograrlo teniendo comunión con Él, teniendo un tiempo profundo de intimidad con Él. Encuentro es un momento, pero descubrirse es un proceso. Está en nosotros elegir con cuál de los dos nos vamos a quedar. Si nuestro tiempo con Jesús va a ser un simple encuentro o va a ser un gran proceso de descubrimiento. Es un tiempo también, hermanos, para animar a otros y saber que esta comisión que Jesús delegó en nosotros en autoridad también es llevar palabras de ánimo a aquel que sufre, aquel que hoy necesita consuelo, aquel que hoy necesita una palabra de ánimo. Y de esta manera prepararnos juntos en este peregrinaje de la vida para descubrirnos junto a Jesús y aprender de Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te sostenga y que el Señor te anime en este tiempo que Dios ha dispuesto para nosotros, para vivirlos en fe. Como siempre digo, es un tiempo desafiante para nosotros los creyentes y todas nuestras expectativas y confianzas y espera deben estar puestas en Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y preparémonos en este tiempo para celebrar juntos un tiempo de victoria. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Es nuestro Dios y Rey, creador de todo es Él, viste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy, oh puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van se levantarán, mas sobre todos Dios está, pues a la muerte Él venció, por siempre